Lea este titular. Los estadounidenses siguen acumulando deudas y dejando de pagar. La revista Inc. cubrió el último informe del Banco de la Reserva Federal, según el cual los estadounidenses están acumulando más deudas hipotecarias, de tarjetas de crédito y de préstamos para automóviles. Esto no es sorprendente ni interesante, pero aquí está la parte interesante. La proporción de préstamos en mora aumentó del 3,2% al 3,5% en el último trimestre. Esto significa que la gente no solo se está endeudando más, sino que se está endeudando más de lo que puede. Permítanme mostrarles por qué esto es importante. El Banco de la Reserva Federal acaba de decir que puede que no recorte los tipos de interés tan agresivamente como cabría pensar. Pero aún así, los tipos de interés más altos no han impedido que los estadounidenses gasten dinero que no tienen. Todo ello mientras los estadounidenses han estado ahorrando menos dinero mes tras mes. Así que de lo que quiero hablar hoy es de lo que está pasando con el estado del gasto en Estados Unidos hoy en día, cómo va a afectar a nuestra economía y qué significa esto para 25 y más allá, ya que estamos alcanzando nuevos niveles récord de deuda. Pero primero, si quieres tener éxito en la negociación de negocios y gestión del tiempo, usted tiene que comprobar fuera de mi patrocinador, Masterclass. Tienen algunos instructores increíbles como Chris Voss, que era un negociador de rehenes, y después de oírle hablar de la ilusión de control, inmediatamente empecé a usarlo. Estoy negociando algo todos los días, ya sea con los proveedores de mi empresa, o con mis empleados, o con mi esposa. Y una de las cosas de las que habla Chris Voss en su lección de Masterclass es que puedes dar a los demás la ilusión de control para recuperar el control real en una negociación. Por ejemplo, tuvimos un proveedor molesto porque no entendía los términos de su contrato y se intensificó y luego se trajo a mi escritorio. Y así ahora estoy empezando a hablar con este proveedor y están enojados. Y emocional. Así que hice lo que dijo Chris Voss, ser empático, dejarles sentir que controlan la negociación y cuando empiecen a hacer grandes demandas, hacerles una pregunta sencilla. Vale, pero ¿cómo se supone que tengo que hacer eso? Esto les hace sentirse un poco confusos, a veces un poco avergonzados, pero empiezas a conseguir esta empatía forzada y ahora puedes neutralizar la emoción y realmente tener una negociación real. Así que si estás buscando más educación sobre cómo construir mejor tu negocio o comunicarte mejor o simplemente utilizar mejor tu tiempo, tienes que echar un vistazo a Masterclass. Así podrás convertir tus aspiraciones profesionales en logros. Y lo mejor de todo es que si usas mi enlace abajo en la descripción, puedes empezar con un 15% de descuento. Así que si quieres aprender más y ver lo que Masterclass tiene que ofrecer, tengo el enlace para ti abajo en la descripción. De acuerdo con la calculadora de inflación del IPC, si usted compró $100 de comestibles en 19, debería costarle $123 hoy. Ahora bien, si comparamos eso con los ingresos, si ganabas $100 en 19, deberías estar ganando $118 hoy. Puedes empezar a ver el problema porque el coste de los alimentos, el coste de la vida, ha crecido más rápido que los ingresos. Ya sé que los precios de ciertas cosas han crecido mucho más de un 23% en los últimos 5 años, pero voy a ceñirme a las cifras comunicadas para que entiendas por dónde voy. En esta situación en la que tus ingresos no han seguido el ritmo del coste de la vida, tienes dos opciones. La opción número 1 es recortar tus gastos, comprar menos cosas y así vivir dentro de tus posibilidades y seguir teniendo algo de dinero para ahorrar e invertir. O la opción número 2 es que gastes más de tus ingresos para mantener el mismo estilo de vida que tienes hoy y entonces sacrifiques parte de tus ahorros e inversiones. ¿Y sabes qué opción eligieron muchos estadounidenses? Ninguna. Eligieron la opción 3. La opción 3 es que en lugar de degradar su estilo de vida para permitirse un coste de vida más barato, en realidad lo mejoran a un estilo de vida más caro que no pueden permitirse. Los estadounidenses se han acostumbrado a un estilo de vida más lujoso, comprando más coches, casas y ropa de lujo a lo largo de los años. Tal vez esto tiene que ver con todo el auge pandémico y el estímulo que salió con el dinero gratis entre 2020 y 2022. Pero mucha gente empezó a irse de vacaciones lujosas, a comprarse Escalades y un montón de relojes de lujo, y ahora más estadounidenses están empezando a darse cuenta de que tal vez no puedo permitirme este estilo de vida. Hemos estado viendo más préstamos para automóviles entran en mora. Hemos estado viendo más y más estadounidenses poco a poco se atrasan en sus pagos de tarjetas de crédito. Y por supuesto estamos viendo más estadounidenses alcanzar niveles récord de deuda. Pero aquí está la cosa. Nada de esto es un problema hasta que se convierte en un problema. Todo nuestro sistema económico se basa en el gasto. De hecho, la forma en que medimos el tamaño de nuestra economía, que es el PIB, es una medida de todo el gasto que se produce en nuestra economía. Se espera que en 2020 el PIB sea de unos 29 billones de dólares. Eso significa que se espera que veamos unos 29 billones de dólares de gasto en la economía de Estados Unidos en 24. Ahora, el mayor gastador en nuestra economía no es Walmart o Amazon o Jeff Bezos. El mayor gastador de nuestra economía no es otro que el gobierno. Ahora, el gobierno genera su dinero de un lugar para generar su dinero de los contribuyentes a través de dólares de los impuestos. Pero no solo gastan dólares de los impuestos. Por ejemplo, en 24, se espera que el gobierno gaste algo más de 6.9 billones de dólares. Ese es el presupuesto del gobierno.
Pero el gobierno no generó 6.9 trillones de dólares de impuestos para gastar en 24, y aquí es donde se espera que el gobierno gaste alrededor de 1.8 billones de dólares de gasto deficitario. Gasto deficitario significa déficit nacional, lo que significa que el gobierno está gastando dinero que no generó de los impuestos. Este es el tercer mayor déficit nacional que hemos visto en un año en la historia de América. Así que cuando el gobierno gasta este .8 billones de dólares que no tienen, estimula la economía porque es más gasto, pero el gobierno tiene que pedir prestado este dinero. Así que ahora hablamos de que la deuda es buena o mala. Aquí es donde tenemos que entender todo el panorama, porque si echamos un vistazo a la economía, esto es bueno porque significa que nuestro PIB está creciendo, nuestra economía está creciendo. El gobierno está gastando dinero que no tiene para impulsar la economía. Ahora, si usted ha estado estudiando lo que está sucediendo en los mercados financieros, usted estudia la educación financiera, usted sabe que todo este gasto deficitario tiene, por supuesto, una consecuencia, que es la inflación. Pero aquí es donde quiero que entiendan el panorama completo, porque hay muchos aspectos diferentes en la economía y hay muchas maneras diferentes de ver la economía. Así que si echamos un vistazo a la fortaleza de la economía, ¿la deuda es buena o mala? Bueno, depende de la fase del ciclo en la que nos encontremos, porque si la economía está en auge, la deuda es buena porque la deuda mantiene la economía en movimiento. Así que sabemos que en el gobierno esta deuda puede causar inflación, pero puede mantener la economía en movimiento y mantener la economía en crecimiento. Pero aquí es donde también hay que entender que vivimos en una economía que funciona con el gasto, pero no solo eso, vivimos en una economía basada en el crédito. No una economía basada en el dinero, una economía basada en el crédito. Eso significa que en este lado tenemos individuos privados, personas y empresas. Y una economía basada en el crédito significa que si ganas $50,000 al año, no tienes que vivir de $50,000 al año. Porque ahora puedes optar a un crédito, puedes optar a tarjetas de crédito, puedes optar a un préstamo, puedes optar a una hipoteca, puedes optar a todos estos tipos de deuda. Así que si ganas $50,000 al año, puedes ser capaz de gastar $70,000 al año. Gracias a la ayuda de la deuda, así que ahora vamos a poner esta imagen juntos. Así que ahora tenemos privados, personas, individuos y empresas que operan con deuda. Y sabemos que esta deuda se ha disparado. Y hemos estado hablando de la deuda de tarjetas de crédito, la deuda de préstamos de automóviles, la deuda hipotecaria, pero también es la deuda de las empresas. Tenemos todo tipo de deudas que han alcanzado niveles récord. Pero ¿es algo malo? Podría decirse que hoy es malo. Bueno, solo es malo cuando se convierte en un problema. Y lo que quiero decir con eso es, si la gente está pidiendo prestado más y más deuda, ¿qué significa eso? Significa que hay más gasto. Y si preguntas a cualquier economista, si preguntas a cualquiera, ¿quieres ver crecimiento en la economía? Nadie dice que el crecimiento económico sea malo. Pero nadie se pregunta también qué causa ese crecimiento económico, porque lo que estamos viendo ahora mismo es que estamos viendo una explosión de la deuda pública, deuda privada, que está contribuyendo a un crecimiento de la economía. Pero el problema es, aquí es donde estamos tratando de llegar. El problema es que con el tiempo demasiada deuda se convierte en un problema. Siempre lo es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Porque la forma en que funciona la deuda es que la gente pide dinero prestado. No es gran cosa y luego lo paga, pero luego pides prestado más dinero y más dinero y más dinero. Y finalmente llegas a un punto de ruptura en el que no puedes pedir prestado más dinero porque ahora estás al máximo. Has llegado al máximo de tus tarjetas de crédito y ahora los bancos no te prestarán más dinero. Ya no eres digno de crédito porque estás completamente al máximo. Y cuando llegas a ese punto, ya no puedes seguir gastando más dinero. No puedes seguir contribuyendo a la economía porque ahora tienes que usar tu dinero para pagar tu deuda. Y cuando estás usando tu dinero para pagar tu deuda, ya no estás gastando dinero. Estás tratando de reducir la carga de tu deuda. Ahora puedes empezar a ver dónde está el problema. Porque si nosotros como sociedad empezamos a ver más y más gente al máximo de su deuda y ya no tienen la capacidad de gastar, bueno, entonces no solo la economía no está creciendo, pero entonces las empresas no están haciendo tanto dinero tampoco. Porque si entras en Chipotle y dices, no tengo el dinero para comprar ese tazón porque voy a ser más inteligente financieramente, y te vas, entonces dejan de hacer dinero también. Y aquí es donde hemos estado viendo constantemente este juego de cómo podemos seguir haciendo crecer la economía, y en este momento cómo estamos tratando de hacer crecer la economía, haciendo que la gente sea más solvente y que sea más fácil y accesible pedir dinero prestado. ¿Han oído hablar de bajar los tipos de interés, de abaratar los préstamos? Eso no hace que sea más barato comprar cosas, hace que sea más barato endeudarse. Así la gente puede seguir pidiendo prestado y gastando y gastando. Ahora bien, ¿es eso malo? No es un problema hasta que se convierte en un problema. Y cuando se convierte en un problema, cuanta más deuda tienes, mayor es la burbuja. Y si nos fijamos en realmente cualquier caída, cualquier recesión que hemos tenido en los últimos 100 años, casi todas tuvieron que ver con algún tipo de burbuja de deuda. 2020 fue un crash forzado, pero por supuesto tuvimos una enorme burbuja de deuda porque las corporaciones no tenían el dinero para pagar su deuda y pagar a los empleados al mismo tiempo. Volvamos a 2008. Fue una burbuja de deuda inmobiliaria. Volvamos a 2000. Fue una burbuja de deuda de Internet.
Y entonces lo que pasa es que cuando tienes esta deuda, puede hacer crecer la economía, impulsar los mercados e impulsar todos los sentimientos a corto plazo. Pero finalmente llegas a un punto de ruptura cuando la gente llega al límite y la gente llega al límite. La gente deja de gastar, la gente deja de gastar, empiezan a pagar sus deudas y cuando eso sucede, la economía comienza a desacelerarse. Cuando eso sucede, las personas que dependen de los mercados para seguir creciendo y creciendo y creciendo, ellos son los que pueden salir lastimados. Aquí está la advertencia a eso. Nadie sabe cuándo va a estallar la burbuja. Nadie sabe cuándo se producirá el declive. Nadie sabe cuándo se llega a ese punto de ruptura. Porque hay muchas maneras de patear la lata por el camino. Y nadie, ni que esté en la Casa Blanca o a cargo de cualquier reserva federal, va a querer que suceda bajo su administración porque no quiere que deje una mala marca en su nombre. Y aquí es donde depende de ti ser financieramente inteligente. Eso significa, en primer lugar, vivir por debajo de tus posibilidades. Tenga siempre una reserva de efectivo para protegerse en caso de emergencia y, a continuación, guarde efectivo para poder aprovechar las oportunidades de inversión. Siempre hay que ahorrar dinero para invertir. La forma en que inviertas tu dinero dependerá de tu estrategia. Algunos de ustedes van a tener una estrategia a largo plazo en la que invierten cada semana, cada 2 semanas, cada mes en el S&P 500. Eso está bien. Otros tendrán una estrategia más compleja en la que buscarán inversiones individuales. Eso está bien. Pero también debería tener este dinero extra para poder capitalizar las oportunidades cuando ocurran cosas malas. Llámalo tu fondo de inversión cuando las cosas malas suceden, porque cuando esas cosas malas suceden, las personas que tienen acceso a dinero en efectivo pueden ganar por grandes inversiones a un precio de descuento, porque ahora usted puede entrar, comprar grandes inversiones a un buen precio, mientras que la mayoría de la gente está entrando en pánico y enloqueciendo. Y esta es la razón por la que quiero que inviertas en tu educación financiera, porque la mayoría de la gente asume que nunca pasará nada malo. La mayoría de la gente asume que no vamos a ver una recesión. La mayoría de la gente asume que los mercados nunca se desplomarán. En realidad, estas cosas son un hecho. Hemos visto una recesión cada década durante el último siglo. Volverá a ocurrir. Y algunas personas se verán sorprendidas. Algunas personas van a construir una gran cantidad de riqueza. Y aquí es donde solo quiero que entiendas cómo se mueve nuestra economía, lo que la mueve hacia arriba y hacia abajo. De esa manera no te sorprenderá lo que sucede en la economía. Y puedes seguir construyendo riqueza sin importar en qué fase de la economía estemos. Comprar barato, vender caro. Pero ¿qué hacer en una economía como la actual, en la que los mercados están marcando máximos históricos, a pesar de que mucha gente sigue preocupada por la economía y ahora los inversores tienen la esperanza de que Trump vaya a salvar la economía e impulsar el mercado de valores? ¿Es el momento de redoblar la apuesta y comprar aún más? ¿O es el momento de vender caro y retirar las ganancias?